Canarias ya cuenta con más personas vacunadas que afectadas por el coronavirus. La Consejería de Sanidad continúa con la campaña entre los grandes dependientes. Cuando acabe con los grupos Diana, el objetivo es habilitar espacios públicos para llevar a cabo vacunaciones masivas por grupos de edad. Las vacunas y la colaboración ciudadana son claves para frenar a la pandemia. En Lanzarote, la Guardia Civil intervino en una fiesta ilegal en la que se encontraba un juez. La isla de los Volcanes está en máxima alerta sanitaria. Este domingo el gobierno anunciará si hay cambios o no en el actual mapa sanitario del archipiélago. Condicionados por el coronavirus, el gobierno del Estado continúa con el envío de migrantes irregulares a la península. Este grupo de 100 subsaharianos embarcaban esta semana después de abandonar un hotel en el sur de Gran Canaria. Mientras, migrantes alojados en otros centros denuncian que se les impide viajar y reunirse con sus familias en Europa. Son menores todos, ¿eh? Repostar gasolina en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro puede salir hasta un 60% más caro que en el resto del archipiélago. Un estudio presentado en el Parlamento canario demuestra que el monopolio del servicio perjudica a los habitantes de las Islas Verdes. Expectación mundial con la última misión a Marte. Tras un viaje de 7 meses, un vehículo de la NASA ha aterrizado en el cráter de Timanfaya. El aparato llevará a cabo la mayor exploración que se ha hecho del planeta rojo hasta ahora. Y esta que ven es Elsa, una madrileña de 52 años a la que han hecho un pasillo de honor tras ser dada de alta en el Hospital Gregorio Marañón. Elsa estuvo ingresada 315 días, prácticamente 10 meses, la mayor parte de ellos en una unidad de cuidados intensivos. Esta semana, tras superar el virus, ha podido volver a casa con los suyos. ¿Qué tal? Muy buenos días. La tercera ola de coronavirus parece que remite. Son menos los casos y fallecimientos que se registran en todo el país, aunque la presión hospitalaria continúa siendo alta. En Canarias, los médicos alertan que la edad media de los pacientes que acaban en las UCI ha disminuido. Gran Canaria es una de las islas que más está sufriendo la presión asistencial en esta tercera ola de la pandemia. Es la consecuencia del alto número de contagios de hace unas semanas. En 15 días el Hospital Dr. Negrín ha duplicado el número de pacientes COVID. Ahora mismo tenemos 2 plantas de hospitalización ocupadas, es decir, un total de 34, 19 y 15 pacientes en las 2 plantas, pero un porcentaje de esas pacientes que ingresan en las camas de hospitalización al final acaban en una unidad de cuidados intensivos, en torno a un 20%. En el caso del Dr. Negrín, 28 pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Unas UCIs en las que también ha cambiado el perfil del paciente. Un cambio en la edad, ahora encontramos más personas jóvenes de 39, 40 años. Si una media que teníamos antes era de 70 años en la primera oleada, ahora vemos que baja un poquito más y se acerca más a los 60. Cifras que preocupan si las comparamos con la segunda ola. Llegamos a tener 90 pacientes en planta y es verdad que en cuidados intensivos no llegamos ni siquiera a lo que tenemos ahora. Si siguen aumentando, podría verse afectada la calidad de los cuidados, una presión asistencial que ya ha obligado a frenar otras cirugías. Esta imagen de celebración del carnaval fue excepcional. El toque de queda en todo el archipiélago funcionó gracias a la colaboración ciudadana y a la vigilancia policial. Este local en Santa Cruz de Tenerife tendrá que pagar 20.000 euros de multa y estar 3 meses cerrado. La Gerencia de Urbanismo ha impuesto la sanción por no cumplirse ni la distancia de seguridad ni el uso de mascarilla. Y la misma situación se repitió en La Palma, en ese local de Fuencaliente. La Guardia Civil ha denunciado al promotor de la fiesta celebrada en este local. Al menos 50 personas celebraron el carnaval sin cumplir las medidas anti-COVID. La Gomera se postula como destino de un corredor turístico seguro. El Cabildo ha pedido al Gobierno que la isla sirva de experiencia piloto en la organización de viajes para turistas vacunados y recuperados de coronavirus. Sin prueba PCR, pero sí con un certificado de vacunación o acreditando que se ha superado la COVID-19. Así podrían entrar los turistas en La Gomera si la isla se convierte en el primer destino con corredores verdes, como propone el Cabildo dentro de un programa piloto. La Gomera es una isla que ha tenido una evolución epidemiológica muy baja. Nosotros creemos que somos acreedores para que la experiencia piloto se comience en la isla de La Gomera y se continúe con el resto del archipiélago para en este interín
recuperar la economía. Una propuesta que ya ha sido trasladada a la Consejería de Turismo de Canarias. Corresponde al Gobierno de Canarias, no lo podemos hacer nosotros desde el punto de vista institucional como Cabildo, sino que es el Gobierno que es el que tiene competencias en esta materia y por tanto solo tendrá que regular un decreto ley o modificar el decreto ley actual. Si se acepta, La Gomera se convertiría en el primer destino con corredores seguros, lo que permitiría aprobar la llegada de turistas con estas mismas condiciones al resto del archipiélago. La propuesta del Cabildo de La Gomera coincide con las nuevas medidas puestas en marcha en Reino Unido para frenar la entrada de personas con COVID en el país. Los que aterricen en las Islas Británicas tendrán que pasar la cuarentena en hoteles habilitados para tal fin y se expondrán a penas de cárcel si mienten sobre el origen de su viaje. Confinados como si estuviesen en una cárcel. Así se sienten los migrantes que han sido alojados en el campamento de Las Raíces, en Tenerife. Un grupo de internos ha decidido dormir al raso para denunciar el abandono que sufren. Los migrantes alojados en el Centro de Acogida Temporal para Extranjeros de Las Raíces continúan reclamando mejores condiciones. Aseguran que el trato recibido no es digno. Dicen querer seguir su camino hacia la península y Europa, pero nadie les da una explicación. Nassan es de Marrakech, vivió en Francia, pero regresó a Marruecos por motivos de enfermedad. Asegura que cuando quiso regresar no pudo hacerlo. Una patera lo trajo a Canarias y desde aquí pretende reunirse con su padre en París. Realmente vivimos en una prisión, pero en libertad. Sales, entras, vas a la ciudad. Esperamos con ansias nuestro pasaporte. Tenemos miedo al bosque. No sabemos qué hacer. Estamos perdidos. No hay ayuda para poder llegar. Solicitan información, que alguien les dé una explicación de por qué permanecen retenidos en Canarias sin poder seguir su camino. Y por supuestamente prostituir a mujeres nigerianas, 4 personas han sido juzgadas en la audiencia de Santa Cruz de Tenerife. El testimonio de una víctima protegida ha sido clave en el juicio. Supuestamente los acusados se dedicaban a captar mujeres en Nigeria con una promesa de trabajo falsa. Las víctimas, sin embargo, cuando llegaban a territorio español, se encontraban con que tenían que ejercer la prostitución para pagar la deuda del viaje. La Fiscalía pide 35 años de cárcel para cada uno de ellos. En El Hierro, la situación de los migrantes se complica. El Cabildo afirma que no tiene medios para cumplir los protocolos que se activan cuando se detectan casos de COVID. Y eso ha llevado a que no sea posible la sectorización, no sea posible poner en unos recursos a la gente positiva y la otra negativa, y están contagiándose de manera escandalosa los inmigrantes en esos recursos. Nos está haciendo un roto desde el punto de vista social y sobre todo también desde el punto de vista económico. Santa Cruz de la Palma sabe mucho de migración. Este año no han podido celebrar la fiesta de los indianos, ese particular homenaje a los palmeros que regresaban a la isla después de haber hecho fortuna en las Américas. Esta es la imagen que encontrábamos el pasado lunes en la capital palmera. La pandemia dejó a más de uno, entre ellos a la negra Tomasa, con ganas de celebración. Con la fiesta cancelada, la nostalgia se palpaba en Santa Cruz. Lo llevaba tu padre. La Plaza de España se ha convertido en la Plaza de La Habana. La negra Tomasa arenga levemente a las masas. La espera no se ha celebrado en el atrio del ayuntamiento y las calles no se han teñido de blanco. La alegría de los indianos ha dado paso a la rutina de un lunes cualquiera, salvo por algunos nostálgicos. Seguir la tradición, sabemos que este año es un poco especial, pero bueno, no hemos querido dejar de salir vestidos de blanco y nada, quedamos los tres, no se puede hacer reuniones grandes tampoco. La tradición y bueno, no pasa nada por vestirse de blanco, salir y conmemorar un poco que es el Día de los Indianos. Estar ahora mismo vestido de blanco, fotografiando las cosas que pasan en el día a día de indianos. Aunque hay quien no ha resistido a la tentación. Lo sentí mucho por la mañana cuando me levanté y no podía ponerme la ropa. La maquilladora me llamó para vacilar conmigo. Ahora voy a maquillarte. Digo, vete para allá, no me llames más para esta tontería. Preguntando, hay indianos. Ay, sí, ahora voy a vestirme. Hay indianos. Y eso me pone muy nervioso. Una exposición deja un recuerdo de mejores años. Habrá que esperar a 2022 para recuperar una fiesta que en 2020 se pudo celebrar pocos días antes del confinamiento.
El año pasado por carnavales fue igual, la misma calima. Ahora vamos a ver qué hay después de esto. Horroroso, porque encima tenemos la mascarilla, la calima, las personas que son alérgicas y todo nos afecta muchísimo. Martes del carnaval y ya lo vieron, la imagen se repitió aunque con menor intensidad que el año pasado. Nuevo episodio de calima en el archipiélago. La mascarilla, sin esperarlo, se ha convertido en el mejor aliado contra el polvo en suspensión. La calima nunca se olvida de Canarias. Así estaba el archipiélago los carnavales de 2020 y así está ahora mismo, 12 meses después. En Lanzarote es una aventura adivinar el horizonte. En Fuerteventura exactamente igual. Las dos islas están ya en aviso amarillo por calima y viento. Este martes estará así todo el archipiélago. El anticiclón lo tenemos desplazado sobre el continente africano y es desde niveles bajos donde se produce ese aporte de polvo. Es más destacable porque afecta a donde está la población y donde están las infraestructuras. Hay que protegerse de la calima. Fíjense que según un estudio realizado en Canarias, exponerse a este polvo aumenta un 2% el riesgo de muerte cardiovascular el mismo día que se respira. La gente que tiene problemas respiratorios seguro que lo sufre. Tendí la ropa y la tuve que recoger porque estaba canela. Pero ahora tenemos una aliada. Ahora le doy gracias a la mascarilla. Igual que ha protegido de la gripe, se espera que también reduzca las visitas a los hospitales por los efectos de la calima. Y de esta forma un helicóptero del Servicio de Emergencias Canaria rescató el pasado martes a un senderista en Tenerife. El hombre de 62 años hacía una ruta por las montañas de Güímar cuando llegó a un punto en el que no podía avanzar. Debido al abrupto del terreno, él mismo solicitó la ayuda para ser evacuado del lugar. Las imprudencias pueden costar caro. En Fuerteventura, un bañista se jugó de la vida para hacerse una foto. Permaneció varios minutos en una zona muy peligrosa, de difícil acceso, a pesar de que ondeaba la bandera roja en la costa. Sentado tranquilamente, así encontró un agente de la policía a este hombre ajeno al peligro. Se estaba haciendo un selfie con una GoPro y el agua saltándole por encima, pero a pie de donde rompe la ola. Te sorprende una ola de estas dimensiones grandes y entonces ahí no puedes hacer nada, ahí ya el mar ya hace contigo lo que quiere. De hecho, el mar se ha cobrado en los últimos 2 años la vida de 5 personas en esta playa. Al oleaje y las fuertes corrientes se suma el desconocimiento de muchos turistas de la peligrosidad en una costa en la que además no hay cobertura móvil para avisar a los servicios de emergencia en caso de accidente. Han dado una publicidad a los charcos estos de aquí. Entonces, claro, la gente viene con su GPS y se meten en lo más peligroso que hay aquí. Un riesgo que está perfectamente señalizado. Que le indica playa peligrosa, no se acerque. Y lo seguimos viendo día a día. Imprudencias que, como bien alerta este agente, en esta costa se pagan muy caras. ¿Qué tal? Miren la Gomera también. A pesar de la pandemia, los devotos de la Siervita de Dios no han faltado a su cita con Sor María Jesús. Este año se han tenido que conformar con una visita al convento de Santa Catalina de Siena, en La Laguna, donde permanecen los restos. Para evitar aglomeraciones, la iglesia ha estado toda la semana abierta sin la exposición del cuerpo de la Siervita. Este domingo se oficiarán misas en La Laguna y el Sausal con un aforo limitado. Va a ser una cosa muy sencilla, la iglesia estará todo el día abierta, espero que toda la semana esté abierta, por si alguna persona quiere venir a rezar. Me llevé una desilusión porque yo tenía, me venía acordando de ellos y tenía ganas de verla. Llevo 3 años viniendo seguido, desde Fuerteventura, porque un año me coincidió aquí y la vi y ya desde que la vi pues no he podido dejar de volver. Por 1.200 euros se puede hacer un viaje a las profundidades marinas en la costa de Tenerife. El submarino privado es capaz de descender hasta los 2.000 metros. Se ha instalado en el puerto de Radazul para ofrecer sus servicios.
El Pisces 6, con una capacidad para 3 tripulantes, es capaz de descender hasta los 2.180 metros de profundidad. Su tripulación ha decidido instalarse en Canarias para conocer su fondo marino. Nos decidimos por Tenerife, en primer lugar, por la profundidad, por la presencia de animales como por ejemplo el calamar gigante y también de escualos o de tiburones que están a gran profundidad. El Instituto Español de Oceanografía ya se ha interesado en colaborar con este submarino. Investigar 5 puntos en el que se requiere capacidad de llegar hasta el fondo del mar para entender qué es lo que ocurre en el ecosistema profundo. Uno es al sur del Hierro, digamos el que ya conoce todo el mundo, que hemos estado trabajando en él durante los últimos 10 años, que es entender cómo es la evolución del ecosistema profundo, en este caso no tan profundo, pero pegado al fondo, asociado a la erupción del volcán Tagoro. Tenemos que aprovechar sin duda este recurso, a menudo poco conocido, porque nos fijamos normalmente pues, en las características volcánicas de la isla, pero no las aplicamos en los fondos submarinos, sino pensamos siempre en el exterior. Su presencia será también un impulso para el sector audiovisual, pero además, quien lo desee podrá disfrutar de una inmersión turística desde los 1.200 euros. El Partido Popular anuncia el cambio de sede tras el resultado electoral en Cataluña. El presidente Pablo Casado quiere dar carpetazo al pasado del partido con la puesta en venta del edificio y la mudanza a una nueva ubicación. Buenos días a todos. Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales. Debemos apostar por una regeneración justa, sin actitudes inquisitoriales, pero con claridad y firmeza ante la opinión pública. Ese fue el compromiso que me encargaron nuestros afiliados en primarias. Casado estuvo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El presidente Pedro Sánchez pidió al Partido Popular y Ciudadanos que rompan los pactos que mantienen con Vox en varias comunidades españolas. Las diferencias en el seno del Ejecutivo de coalición marcan la primera sesión de control al Gobierno tras las elecciones catalanas. Su Gobierno es el camarote de los Marx, nunca mejor dicho. Están enfrentados en luchas intestinas por todo, sobre la vivienda, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ley trans, las mascarillas, Bolivia, Rusia. Lo que tiene que hacer usted... Silencio, por favor. Lo que tiene que hacer usted es dejar de estar acomplejado con la ultraderecha y hacer una oposición útil, moderada, con sentido de Estado. Opte o por la moderación o por el camino de la perdición. No es normal que nuestra democracia reciba ataques desde dentro de su gobierno y desde fuera por parte de sus socios de gobierno. Lo que le pido es que ustedes y el Partido Popular rompan sus pactos territoriales y locales con aquellos que les están comiendo desde la ultraderecha. Además, el presidente afirma que España trabaja para ser la primera democracia plena, en referencia a las dudas expresadas por Iglesias. ¿Sigue creyendo que España no es una democracia plena? Ojalá hubiera plena normalidad democrática, pero si no la hay es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española. A pesar de todo, señora vicepresidente, la democracia prevalecerá en España porque la democracia es fuerte y es tan fuerte que es capaz de sostenerles a todos ustedes a la vez en el mismo gobierno. Nuestra unidad de acción consiste en tomar decisiones y medidas mejorables como todo, pero que han protegido a este país de la pandemia sin su ayuda. Sobre la formación del nuevo gobierno catalán, Sánchez apuesta por un ejecutivo de izquierda que favorezca el reencuentro de la sociedad catalana. Y en la misma Cámara Baja, primera reunión de la Comisión de Investigación sobre el accidente de Spanair de 2008. Los ponentes acordaron reabrir la investigación para contar con el testimonio de nuevos comparecientes y de Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Víctimas del JK 5022. Volverá a comparecer. La comisión reanuda así el trabajo interrumpido desde 2018 por las 2 convocatorias de elecciones generales. El presidente del Gobierno canario viajará a Bruselas en marzo. Ángel Víctor Torres pedirá a las autoridades europeas una mayor implicación para paliar el repunte migratorio que sufre Canarias. La visita coincide con los planes europeos de modificar la legislación que afecta al asilo político. Esta imagen se repite cada mañana. Decenas de personas hacen cola para solicitar la protección internacional. La cita para la entrevista definitiva acumula meses de retraso. Algunos migrantes han sido citados en 2022.
Directamente nos están dando negativa ya antes de hacer la entrevista. Nos dicen en la jefatura de policía es que hay condiciones y circunstancias que no son justificantes de una solicitud de protección internacional, cuando en realidad sí son justificantes. Para eso está la entrevista. Este miércoles varios eurodiputados han visitado centros de acogida y de internamiento en las islas. Entre ellos, esta mujer es la ponente del nuevo reglamento de asilo que se tramita en Bruselas. Es difícil para algunos países aplicar el derecho europeo en circunstancias determinadas. La Unión Europea tiene la obligación de respaldar, incluso económicamente, los procedimientos de asilo. Quien viene y es demandante de asilo tenga garantías de que ese proceso se da en cuanto llega. Hay una cuestión también de determinados filtros que consideramos que tienen un cierto tinte xenófobo y racista. Encuentro también con miembros del Gobierno de Canarias. Ángel Víctor Torres ha insistido en que Bruselas debe asumir parte de la factura económica. Tiene que dar una respuesta de idéntica forma como la hizo por los daños sociales y económicos, apostando por recursos directos a los Estados. Una postura que Torres trasladará a la Comisión en Bruselas el próximo 1 de marzo. Con los representantes sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil se reunió el secretario insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, para abordar la actual situación en Gran Canaria. Los portavoces destacaron la necesidad de más personal para poder atender la demanda de servicios que existe en la actualidad. Una situación que ya hemos denunciado que es insostenible, una situación que de alguna manera está incumpliendo todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de personas que están llegando a nuestras costas, a nuestra tierra. Nosotros desde que empezó la crisis migratoria ya demandábamos un refuerzo policial para las plantillas de Canarias y vemos que ahora en el próximo concurso general pues vendrán a Canarias unos 300 policías más. El déficit de agentes en la zona sur de Gran Canaria era bastante pronunciado, tenemos más de 50 vacantes sin cubrir en el sur, otras tantas en el norte y en el resto de islas estamos en algo similar. Más de 6 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años por la grave situación económica que sufre. El dato lo daba a conocer el líder de la oposición, Leopoldo López, en una entrevista exclusiva ofrecida en el programa de esta casa, en Atlántico Noticias. Leopoldo López tarda pocos segundos en dar su visión sobre Venezuela. Venezuela es un país que está sumergido en una profunda tragedia humana. López recalca que millones de venezolanos ya no quieren vivir en el país que les vio nacer. En el país con la mayor crisis migratoria en el planeta Tierra, este año está superando a la crisis de Siria. Son más de 6 millones de venezolanos que han salido. Según el opositor, se marchan por la debacle económica. En los últimos 7 años, el PIB de Venezuela, la economía, ha caído en el 80%. Y acusa al gobierno de perseguir uno de los derechos fundamentales, la libertad de expresión. Los partidos políticos han sido expropiados por la dictadura, en donde es un delito congregarse, reunirse, en donde los dirigentes, activistas están siendo perseguidos. López cree que este año podría llegar el cambio que ansía. En el año 2021 podamos promover una alianza grande, amplia, incluyente, por elecciones libres en Venezuela. Leopoldo López, que no cuestiona el liderazgo de Juan Guaidó, pero cree que puede ser un complemento, fue entrevistado este miércoles en directo en el programa Atlántico Noticias de la televisión canaria. Muchas gracias por la oportunidad. El parón carnavalero ha dejado a muchos con mal sabor de boca. Las pérdidas este año sin fiesta en la calle llegan al 80%. La ciudadanía ha estado a la altura de las circunstancias, cumpliendo con las normas anti-COVID, aunque algunos, como ven, no han podido resistirse al disfraz, como guardias británicos pasearon en formación por el paseo de las canteras de la capital Gran Canaria. Esa es la música que cantaba, te quiero, y a la niña mirando. Hay muchas formas de mitigar la nostalgia carnavalera, pero las pérdidas que ha supuesto el parón para el sector de la hostelería son ya irrecuperables. Son de un 75 y un 80%. De hecho, muchos de los restaurantes ya no abren todos los días, ni las cafeterías. Hay que tener en cuenta que es un periodo importante para nuestro sector, junto con las Navidades y parte del verano, de solventar un poco la economía de nuestro negocio. Cerrados bares y restaurantes, tampoco hay clientes para los taxis. Cuando llegaba el carnaval un poco paliábamos la cuesta de enero con estas circunstancias. Pero este año toca seguir esperando. Este año tiene que haber contención, porque si no lo que no vamos a celebrar es el verano y no vamos a celebrar luego todo lo que hay que celebrar después. Un esfuerzo más. Toca bajar el pie del acelerador para poner el foco en el verano.
Y de esta forma se concentraron 66 familias de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. En 2013 alquilaron sus viviendas de protección oficial con opción a compra. Años más tarde, la promotora del edificio quebró y las viviendas fueron adquiridas por una nueva empresa que reclama la propiedad, a pesar de un informe en contra del Instituto Canario de Vivienda. Han emitido un certificado donde indican que las viviendas efectivamente son unas viviendas de protección oficial que fueron destinadas a alquiler, que hasta el año 2043 no pueden ser vendidas, que para ser vendidas requieren de una autorización que ellos tienen que emitir, que esa autorización no se emitió, por tanto, esas compraventas se realizaron sin la preceptiva autorización de vivienda. El miércoles acabó con disturbios en las principales capitales españolas. La entrada en la cárcel del rapero Hasél ha generado una corriente de indignación entre los que entienden que se condena la libertad de expresión. Convocados por las redes sociales, las calles de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia fueron escenarios de enfrentamientos entre la policía y jóvenes que se llaman antifascistas. Hasél ingresó en prisión a principios de semana por enaltecimiento al terrorismo y reincidencia. En 2 ocasiones ha sido condenado por agresiones y coacciones. Segunda noche de disturbios tanto en Barcelona como en Madrid. En total 52 detenidos en ambos lugares, donde se concentraron cientos de manifestantes para protestar por la detención del rapero Pablo Hasél. Tras las concentraciones se produjeron disturbios en los que se registraron más de 50 heridos. En medio, críticas al vicepresidente Pablo Iglesias y al portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por sus declaraciones a favor de la libertad de expresión. No estamos hablando de Pablo Hasél como un mártir de la libertad de expresión. Es un vulgar delincuente. Es un vulgar delincuente que si entra en prisión es porque es la tercera condena que tiene. Detenidos, heridos, muchos daños materiales, eso no se corresponde con la libertad de expresión de ninguna de las maneras. Durante 2 horas, efectivos de la Unidad de Intervención Policial se vieron obligados a contener la masa, que no dudó en incendiar contenedores. 135 tan solo en Cataluña. Escaparates reventados, mobiliario urbano dañado y disturbios generalizados en varios puntos del país. Reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad, donde se aprobó imponer cuarentena de 10 días a los pasajeros procedentes de Sudáfrica o Brasil, y en la que se abordó los grupos de edad que continuarán el orden de vacunación. La ministra de Sanidad destacó el esfuerzo que se está haciendo para cumplir los plazos y puso a Canarias como referente nacional en la campaña anti-COVID. Que el objetivo del Gobierno es conseguir cada vez que sean más las personas vacunadas que las personas contagiadas. Y es un objetivo que está al alcance de la mano. De hecho, hay comunidades autónomas, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ya tiene más personas con 2 pautas, más personas, en este caso, inmunizadas, que personas contagiadas. Este domingo sabremos los niveles de alerta que cambian o se mantienen en las islas. El Gobierno acordó el pasado jueves mantener el toque de queda por el carnaval durante este fin de semana. También informó de los nuevos planes que se pondrán en marcha para reducir las listas de espera. Se destinarán 200 millones de euros a la contratación de nuevo personal, con el fin de poder abrir los quirófanos por las tardes y el fin de semana. El objetivo es reducir las listas en un 30% de aquí a 2 años. Por los quirófanos canarios pasaron en 2020 casi 22.000 pacientes menos que en el año anterior, un descenso de la actividad que contrasta con la disminución de las listas de espera en un 5%. La causa está en el COVID. Evidentemente ha limitado de una manera muy considerable lo que es la atención a los pacientes no COVID. Lógicamente, el tener menos actividad presencial hace que se incluyan menos personas en lista de espera y por tanto se pueden diagnosticar menos, que se hace a través principalmente de las pruebas. Hay una espera media de 78 días que sigue siendo alta. Por eso la Consejería ha puesto en marcha un plan con ficha financiera propia, 200 millones de euros. Pretendemos disminuir los pacientes en listas de espera quirúrgica, de consultas y de pruebas en un 30%. El segundo objetivo que tenemos es que la demora media esté por debajo de los 90 días. Y el tercer objetivo es que ningún paciente pendiente de cirugía oncológica esté más de 30 días
Se trata de un plan bianual que contempla, por ejemplo, operaciones los fines de semana o contrataciones de verano. El Consejo de Gobierno espera aprobar en breve la normativa que permitirá abonar ayudas directas a los empresarios afectados por la pandemia. Los 165 millones de euros previstos saldrán de los remanentes del Gobierno, por lo que se descarta nuevos endeudamientos. El Gobierno espera, antes de fin de este mes, tener el instrumento jurídico que permita poner en marcha la asignación de estas ayudas, aunque sea con la intervención de todas las consejerías, se gestione con un único procedimiento. La doble insularidad encarece el precio que pagan los consumidores por el combustible en La Palma, La Gomera y en El Hierro. Un estudio presentado en el Parlamento Autonómico confirma que el aumento ha duplicado al de otras islas, con una subida superior al 60% en los últimos 10 años. En islas como El Hierro, el coste de la gasolina para una familia media puede ser de hasta 900 euros más al año que la media del archipiélago. Y es que desde 2009 el aumento del precio de la gasolina en El Hierro, La Gomera y La Palma se ha duplicado con respecto a las demás, según este estudio. Hay un aumento de precios en ese periodo dispar, entre un 30% en Tenerife y un 68% en El Hierro. Los expertos concluyen que la falta de variedad de operadores en estas islas ha beneficiado allí un mayor aumento de los precios. En 2004, la mayoría del mercado canario estaba copado por una empresa, pero esa empresa ha ido retrocediendo en su poder de mercado. Y ese poder de mercado se ha ido quedando en las Islas Verdes. He ahí el problema. La solución, afirman, pasaría por favorecer la competencia con empresas independientes. Lo que afecta al resultado final es la competencia. Intenten reducir las barreras legales a la hora de operar nuevas empresas. Del informe se desprende además que pese a las reclamaciones del sector, una reducción de los impuestos no redundaría en un descenso del precio final que paga el consumidor. Y estas imágenes grabadas por la Guardia Civil corresponden al momento en el que recuperan en el puerto de La Luz y de Las Palmas 2 coches robados en Alemania. Se trata de 2 vehículos de gama alta valorados en 150.000 euros. Tenían como destino final el continente africano. Desde 2020 hasta ahora se han recuperado 31 vehículos sustraídos en distintos países de la Unión Europea. Y la Guardia Civil investiga 21 autoescuelas y cerca de 40 personas acusadas de formar parte de una trama que permitiría obtener el permiso de conducción clase A de forma fraudulenta. Durante los 2 años de investigación, los agentes comprobaron que distintos alumnos no acudían a clase o lo hacían menos tiempo del que marca la ley. Lo mismo ocurría con las prácticas en circuito cerrado. Los acusados se enfrentan a una pena de hasta 3 años de cárcel. Las estafas a través de Internet se han convertido ya en algo habitual. Una de las más recientes consiste en ofertar pisos de lujo a precios muy asequibles en zonas céntricas que no podemos visitar hasta que hagamos una transferencia bancaria. En Canarias ya hay afectados. Me estafaron hace 2 años 700 euros. Y desde entonces Quimera lucha para recuperar su dinero. Una presunta estafa que continúa en la actualidad con anuncios como este, en el que se ofertan pisos de lujo a precios muy asequibles que luego no existen. Estaba en Avenida Trinidad, en La Laguna, y 300 euros. Me pide que ingrese 2 meses de fianza y 1 de alquiler. Tenía que coger y reservarlo, pagarlo primero para poder reservarlo. Y tras hacer la transferencia bancaria, no me contesta, no llegó mensaje. En este edificio, en pleno centro de La Laguna, es donde Quimera creía que viviría, una propiedad que se encuentra a día de hoy en fase de demolición. Esto en su día era una vivienda de un señor propietario o señora propietaria. Lo que pasa es que al comprarla se encontró con el problema de que había unos ocupas aquí dentro, ¿no? Y es que hablamos de inmuebles de lujo en zonas céntricas. Un piso reformado y que cumpla unas buenas condiciones de un dormitorio en 300 euros, nosotros es imposible. Pero si indagamos en Internet, encontramos más anuncios similares. Recientemente la Policía Nacional ha detenido a un varón por una presunta estafa inmobiliaria que asciende a 7.000 euros. Cuando los inquilinos estaban interesados en formalizar el contrato para arrendar el inmueble, solicitaba una parte de la fianza. Una vez que se había hecho el ingreso de este dinero, cesaba cualquier tipo de contacto. Una nueva forma de realizar estafas a través de la red que ya ha llegado a nuestro archipiélago.
Desmantelado un grupo que había robado 6.000 kilos, 6 toneladas de aguacates, en el norte de Tenerife. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por la presunta comisión de robos con fuerza mayor y un quinto por receptación y blanqueo de capitales. El producto era sustraído en fincas de Güímar para ser vendidos en una frutería de La Orotava. El valor de la fruta robada asciende a los 40.000 euros. La pandemia ha relanzado determinados oficios como el de enfermería o desarrollador web. Las empresas de trabajo temporal aseguran que la demanda de estos perfiles supera a la oferta que existe en el mercado laboral en las islas. Buenos días, caballero. Muy buenos días. La pandemia ha favorecido el empleo de algunas profesiones. En Canarias son la enfermería, sobre todo ahora, en plena campaña de vacunación de la COVID, pero también se buscan electromecánicos, informáticos y programadores para páginas web, que es la única vía de venta en época de confinamiento. Los perfiles ciberseguridad para poder tener segura todas sus aplicaciones, toda la documentación que sea a nivel digital, escasean porque son perfiles muy especializados. Este vacío formativo sorprende en general a la población activa en Canarias. Yo dudo que sea así, porque por ejemplo en mi familia, mi pareja y tengo una hermana son enfermeros y están trabajando. Informáticos, en todas las empresas que he estado ha habido un pase de gente tremendo. Conozco muchas personas que tienen idiomas, tienen máster y están en el paro. También hacen falta comerciales que hablen idiomas. Si la mayoría de la gente joven no sabe hablar el español, ¿cómo van a hablar el inglés? Los sueldos para estos perfiles profesionales pueden alcanzar los 26.000 euros anuales. Quien no sepa quién es Rubens, ya está. Y La Palma apuesta por el impulso de la gastronomía. La isla acogió la presentación de la nueva página web de Saborea La Palma, un punto de encuentro para empresas y productores que quieran promocionar la cocina palmera desde la tradición hasta los platos más vanguardistas. La iniciativa cuenta con el apoyo de Tour España. La gastronomía tiene mucho que aportar, que tenemos productos, que tenemos profesionales, que tenemos talento y sobre todo un mercado capaz y maduro de acoger esta estrategia y de poder avanzar hacia adelante trabajando conjuntamente para poner en valor nuestra gastronomía. Este año será clave para estudiar al planeta Marte. Una misión aterrizó el pasado jueves en el planeta rojo con el fin de recabar pruebas. Los científicos quieren confirmar si fue o no habitable en algún momento de su historia. 7 meses ha tardado la NASA en llegar con esta misión al planeta rojo. Es la primera misión en mucho tiempo, yo diría que desde las Viking en los años 70, que tiene una orientación astrobiológica importante. O sea, va a buscar evidencias de vida, sobre todo vida pasada, probablemente en Marte. Marte en el pasado, hace miles de millones de años, fue un planeta probablemente habitable. El lugar elegido para aterrizar es una zona de un cráter a la que han llamado Timanfaya. Un sitio extremadamente interesante en el que hace millones de años hubo un lago. No es de momento un nombre oficial que haya aprobado la Unión Astronómica Internacional, pero puede ser que lo acepte. Posiblemente ese nombre sea un guiño a muchos trabajos que se han hecho y que se están haciendo en Canarias y en particular en Lanzarote, como lo que se llaman análogos planetarios, que es decir, son entornos que por su geología singular se pueden parecer, puede tener algunos paralelismos con entornos que podemos encontrar en otros planetas o en la Luna. Cada 2 años Marte y la Tierra tienen una ventana óptima, una ventana de lanzamiento buena. Pero lo que ocurre es que además este año es particularmente bueno porque esa distancia mínima entre los 2 planetas es la más pequeña que ha habido en 15 años o así. Por eso, en el último año desde la Tierra se han enviado varias misiones a Marte. Después de un viaje de 400 millones de kilómetros, el vehículo de exploración Perseverance toma tierra en Marte, en el cráter de Timanfaya. Este aparato de la NASA ha sido desarrollado por Estados Unidos junto a varios países europeos, entre ellos España. La nave lleva cámaras y micrófonos que captaron este momento histórico y que son claves en la misión, tratar de localizar rastros de vida pasada en el planeta rojo. Esta misión es increíble desde el punto de vista tecnológico y científico. Recolectará muestras que se traerán a la Tierra. Sobre todo, es la mayor exploración del planeta que permitirá entender mejor Marte, la evolución de Marte. Estados Unidos ha convertido en el único país que ha llevado 5 vehículos de exploración a la superficie de Marte, un hito que le sitúa por delante de China, que en unas semanas intentará llegar con un orbitador, un aterrizador y un vehículo móvil, algo que no se ha hecho nunca.
Fiesta ilegal en el sur de Lanzarote con la participación de al menos 10 personas, entre ellas un juez. Los agentes de la Guardia Civil y policías locales de Yaiza acudieron al lugar alertados por los vecinos. Cuando entraron en la villa se encontraron varias personas no convivientes sin mascarillas ni guardando las distancias de seguridad. Al pedir los datos se encontraron con el magistrado junto a una letrada de la Administración Judicial. Lanzarote, como saben, se encuentra en máxima alerta sanitaria por los casos acumulados de COVID. Canarias, en su conjunto, avanza en la lucha contra el virus. Ahora mismo hay más vacunados que afectados por la enfermedad. La Consejería, siguiendo el protocolo, continúa con el proceso de vacunación en las islas. Prácticamente ya ha concluido la vacunación en residencias y en el personal sanitario ya se están administrando las segundas dosis. En las islas no capitalinas ya se ha comenzado a vacunar a grandes dependientes y cuidadores y está previsto que esta semana comience este proceso en Gran Canaria y Tenerife. Los criterios realmente de priorización están basados fundamentalmente en vulnerabilidad, es decir, el primer criterio es proteger a los usuarios que tienen más riesgo de enfermar y de complicar sus patologías o incluso de morir. Los siguientes en vacunarse serán los mayores de 80 y 90 años que no lo hayan hecho aún y posteriormente los trabajadores esenciales. Están divididos en 3 grupos: fuerzas y cuerpos de seguridad, que incluye Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas y personal de emergencias, docentes y personal que trabaja con alumnos de infantil y necesidades especiales y por último docentes de primaria. El segundo criterio es riesgo de exposición y a partir de ahí pues personal esencial para la sociedad. Yo sé que todos en el fondo consideramos ser esenciales, pero son criterios sobre todo de protección. Si las vacunas continúan llegando como hasta ahora, Sanidad estima que se pueda alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada en verano. Esta semana Canarias dispone de 50.000 dosis. Las vacunas han reducido hasta un 80% los contagios en Londres. Algunos canarios llevan casi un año confinados sin poder abandonar Reino Unido por la pandemia. Es el caso de Cristina, quien con 2 hijos de 5 meses quiere regresar a las islas. Por favor, necesitamos ayuda. Necesito ayuda, necesito volver a Canarias, necesito estar con mi familia. Estoy agobiadísima. Es que no te lo puedo explicar. Si ya un niño da muchísimo trabajo, imagínate 2. En Madrid, el presidente del Gobierno canario expuso la crisis migratoria que sufrió el archipiélago. Ángel Víctor Torres intervino en el Senado para concienciar de una situación que atañe a todo el país. He apelado a un gran acuerdo en el Senado y también en el Congreso para que demos la respuesta más adecuada al fenómeno migratorio. Que cuando un inmigrante pisa suelo canario, está pisando suelo europeo, está pisando suelo español. Esa realidad tiene que ser obligatoria y justamente compartida por el resto de las comunidades autónomas. Y este que ven es el centro de internamiento del Matorral, en Fuerteventura. Finalmente ha sido reconvertido en un centro de emergencia para acoger a los migrantes irregulares que permanecen en las naves de la Misión Cristiana en Puerto del Rosario. Son alrededor de 100 que a partir de ahora serán atendidos por la Cruz Roja. A esas instalaciones hizo referencia el delegado del Gobierno en Canarias en su balance del primer año en el cargo. Anselmo Pestana ha reconocido que ha sido un año complicado, marcado por la crisis migratoria y sobre todo por el impacto económico de la pandemia. Juro por mi conciencia y honor. Ha pasado justo un año de este momento, 12 meses en los que el delegado del Gobierno se ha enfrentado a una crisis económica y social a la que afirma se le ha dado respuesta desde el Estado. 580 millones de ayudas adicionales a Canarias, a nuestro Gobierno de Canarias. La protección, la potentísima protección a través de ERTE a hasta 250.000 trabajadores y trabajadoras en Canarias por cuenta ajena. Ha sido un año, según sus propias palabras, complicado, porque no solo la pandemia ha marcado la agenda, también una crisis migratoria que continúa a pesar de que ha descendido el número de llegadas. Las repatriaciones son unas de ellas, incluso la vuelta voluntaria a sus países de origen, cosa que también está empezando a producirse, y las derivaciones a recursos de península. Eso nunca ha dejado de producirse.
a lo mejor no en la cantidad que algunos quieren. Ha confirmado además que siguen abriéndose nuevos recursos alojativos a medida que se vacían los hoteles. Instalaciones como el Cate de Barranco Seco en Gran Canaria cambiará las tiendas por módulos más estables en las próximas semanas. Continúan los traslados a Península de personas migrantes que se encuentran en las islas en situación irregular. Ese es el momento en el que un grupo de unos 80 subsaharianos llegaban al aeropuerto de Gran Canaria para emprender rumbo a su nuevo destino. Abandonan este hotel de Puerto Rico en el que quedan menos de 100 personas. Hay todavía 8 complejos turísticos que siguen alojando migrantes en el municipio de Mogán. Nosotros hemos estado con el propietario de uno de esos hoteles. La clave, asegura, es no tener perjuicios con unas personas que se han jugado la vida para llegar a Europa. The first day we had people arrive was on a Saturday, and I remember seeing 50 humble, scared, hungry, cold, frightened young men. Este fue el primer recuerdo de Calvin. Decidió hace 5 meses ceder sus hoteles. Con ellos solventaba 2 problemas. Por un lado el del negocio y por otro lado la crisis migratoria que vivía tan de cerca. Scared's not the right word. Apprehensive, yes. Era un gran cambio para su vida y la de su familia que afrontaron sin prejuicios. Has it given me a deeper understanding of the fears and the problems that people are living, that things that we can't even begin to understand or comprehend? Yes. But change, no. Open my eyes. Reconoce que volvería a hacerlo sin pensarlo. Tomorrow. Pero será precisamente mañana cuando Calvin y su familia tengan que despedir a más de 80 migrantes que continúan su camino hacia la península, hacia la meta de un camino donde Gran Canaria solo es una escala. Lo mismo piensan los migrantes que permanecen alojados en un colegio del Lazo, en la capital Gran Canaria, desde hace más de 4 meses. Se han dedicado a desentar las zonas comunes del barrio para agradecer la atención y la ayuda que han recibido hasta ahora. Con la azada, el rastrillo o sus propias manos acondicionan los accesos al Lazo. Tenemos que hacer algo, y algo que es en el favor del pueblo. Asdin es uno de los cerca de 500 migrantes en acogimiento en el improvisado campamento del Colegio León. Y llevamos aquí 4 meses, y no sabemos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo podrá viajar a Zaragoza para abrazar a su hija de 7 años tras un lustro sin verla? Como él, otros muchos están hartos de que pasen los días sin saber qué hacer. Ahora han comenzado a desentar varias zonas del barrio. Para matar el tiempo y también para dar buena imagen. Yo cuando llevo bolsita en la mano, me dice, por favor señora, le llevo la bolsa de basura. Y estoy contento que está colaborando con todo. Le tomamos cariño a la iniciativa que tiene. Ya estamos acercando a ellos con nuestros gestos, lo que estamos haciendo. Gracias. Los vecinos de ahí se han traído Coca-Cola, comidas. Y seguirán limpiando, barriendo, desbrozando, podando o pintando. Seguirán hasta que les dejen cumplir ese sueño por el que se jugaron la vida en una patera. Necesitamos salir de esa isla porque nosotros no vinimos para estar aquí. El colectivo Gamá, junto al Gobierno de Canarias, han presentado hoy la Liga Arcoiris con motivo de la celebración del Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Se trata de un protocolo de actuación para que los centros deportivos sean espacios seguros, sin ningún tipo de discriminación por identidad o expresión de género. Ya 16 municipios gran canarios se han sumado a la iniciativa con un centenar de espacios deportivos. El objetivo es ampliarlo al resto de las islas. Hola a todos, soy Thais Enrique, periodista olímpica. Espacios que sean cómodos para las personas, tengan la diversidad que tengan. Medidas de formación para el personal que trabaja en estas instalaciones deportivas, para que sepa en todo momento cómo actuar ante situaciones de LGTB-fobia. El que, por ejemplo, se regule en las fichas de inscripción o de matriculación de estos centros la realidad de las diversidades. El próximo 25 de febrero, los amantes del carnaval tienen una cita con Fasicán. Esta es una de las propuestas que hacemos en nuestra agenda semanal. El
El proyecto SAFE de Azor Las Palmas llevará a cabo una charla sobre los derechos y deberes de los trabajadores. Será el 24 de febrero a las 6 de la tarde y se podrán unir a esa conversación a través de una reunión de Zoom. Encontrarán la información en su página de Facebook. Para el mismo día y a la misma hora, la Confederación Nacional de Personas Sordas ha programado un seminario web para hablar de la accesibilidad de las personas sordas en el ámbito cultural. La cita también es el 24 de febrero a las 6 de la tarde, a través de la página de Facebook de esa confederación. Y este año no hay carnaval, pero no por eso se va a dejar de hablar de él. El carnaval vive en ti y eso es lo que ha pensado la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias. Para el día 25 de febrero a las 5 de la tarde han organizado unas charlas para hablar de esta fiesta, su historia, su cultura y sus tradiciones. Para participar hay que rellenar un formulario que está en su página web o inscribirse a través de sus teléfonos o mandando un correo a tecnico.juventud@fasican.org. Fin de semana con nubes, algo de lluvia y viento y también descenso de temperaturas. El sábado a partir del mediodía llegará nubosidad asociada a un frente frío y viento fuerte y racheado. Las nubes frontales cubrirán las islas y dejará lluvia en La Palma durante la segunda mitad del día. En el resto del archipiélago al final de la tarde y por la noche, especialmente en las vertientes norte y oeste. El viento será del oeste moderado, con rachas fuertes que superarán los 80 km por hora en zonas altas, las cumbres y parte del noroeste y sureste de La Palma y de Tenerife. El domingo por la mañana remitirá el viento y la lluvia. Nos quedará una jornada con ambiente nuboso, viento de componente norte flojo y temperaturas entre 2 y 4 grados más frescas que el día anterior. En las costas del norte y del oeste de las islas habrá mal estado del mar todo el fin de semana. Las olas podrían superar los 3,5 metros de altura. He resurgido de mi ceniza para devolver el carnaval a Santa Cruz de Tenerife. Y así quiso recordar Santa Cruz de Tenerife el entierro de la sardina. En la carnavalera calle La Noria se celebró sin público el resurgir de la sardina, un acto grabado que da inicio a las celebraciones virtuales que hará la capital tinerfeña para recordar el carnaval. Y en Las Palmas de Gran Canaria, homenaje al carnaval de calle con una exposición. 10 fotógrafos de prensa han cedido sus trabajos para mantener vivo el espíritu de la fiesta condicionado por la pandemia. Cuídense, hasta la semana que viene.